Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están? Espero que de maravilla, con toda la energía y listos para sumergirnos en otro chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir de lleno en el universo de Love is in the Air. Sí, lo sé. Es mi serie favorita. ¿Y la de ustedes? Hoy vamos a desentrañar uno de los secretos más guardados, uno de los momentos más ¡ay, qué emoción! Impresionantes de la historia de amor entre Eda y Serkan, pero de la vida real. Vamos a hablar de esa confesión, de esa revelación, de ese sentimiento a flor de piel. Y sí, como ya habrán intuido por el título, vamos a descubrir a quién le confesó Hande Erçel sus sentimientos por Kerem Bürsin. Exacto. Vamos a analizar a fondo el momento en el que Hande, la mismísima Hande, se sinceró y soltó todo lo que sentía. ¿Fue con una amiga cercana? ¿Con su madre, el pilar de su vida? ¿Con un miembro del equipo de rodaje, testigo de su amor? La intriga es máxima. Y estoy segura de que les va a encantar lo que vamos a descubrir juntos. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de detalles, de secretos. Y de mucho amor. Y de mucho drama. Porque, como siempre, el drama nos encanta. Pero como siempre, antes de entrar de lleno en el chisme, y esto es muy importante, quiero recordarles suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Así estaremos en contacto constante. No se olviden de dejarme sus comentarios, que me encanta leerlos y saber qué opinan de todo. ¿Les gusta el vídeo? Déjenme un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a crecer y a seguir trayéndoles contenido como este. Así que ya saben, a darle amor al canal. Ahora sí, empecemos. Prepárense para lo mejor. Así que, ¿están listos para sumergirnos de lleno en el misterio? Ya saben, la pregunta del millón, ¿a quién le confesó Hande sus sentimientos por Kerem? Bueno, la respuesta, la vamos a desglosar juntos. Porque la verdad, amigos, no es tan sencilla como parece. La magia de estas historias, de los romances que traspasan la pantalla, está en la sutileza, en los detalles, en las pistas que se van dejando caer, en las miradas que lo dicen todo. Para entender bien a quién le reveló Hande sus sentimientos, tenemos que retroceder en el tiempo. Regresar al momento en que Love is in the Air se convirtió en un fenómeno mundial, ¿verdad? No solo en Turquía, sino que conquistó corazones en cada rincón del planeta. Y la química entre Hande y Kerem, ¡ay, madre mía! Era palpable, era innegable, era explosiva. Era como ver el sol en pleno verano radiante. En la pantalla sus personajes, Eda y Serkan, nos hicieron vibrar con cada mirada, cada roce, cada palabra, nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué pasaba detrás de las cámaras? ¿Cómo se sentían Hande y Kerem en la vida real? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Aquí es donde entra la magia del cotilleo, de las entrevistas, de las fotos filtradas, de las pequeñas pistas que fueron dejando caer a lo largo de la serie. Y es que aunque Hande y Kerem fueron muy discretos con su vida personal, no pudieron ocultar completamente lo que sentían. Era como tratar de esconder el sol con un dedo, imposible. La complicidad, la risa, las miradas que se cruzaban, las bromas internas, los mensajes en las redes sociales, todo delataba que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. ¿Y a quién no le gusta un buen romance que comienza en el trabajo? Entonces, ¿a quién se confesó Hande? Aquí es donde entra en juego la figura de la amiga, de la confidente, de la persona que conoce todos tus secretos, que te entiende, que te apoya incondicionalmente. Esa persona que está ahí para escucharte, para secarte las lágrimas, para celebrarte en tus momentos de felicidad. Esa persona que es tu hombro en el que te puedes apoyar. Y esa persona, en el caso de Hande, fue, redoble de tambores. Una de sus mejores amigas, una persona muy cercana a ella, que la conoce como la palma de su mano, a quien le contó todo, absolutamente todo, sobre sus sentimientos por Kerem. ¿Se imaginan la conversación? ¡Qué momento tan íntimo y especial! Para ser más precisos, la persona que recibió la confesión de Hande fue Demet Özdemir. Sí, la actriz que protagonizó la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador, y que casualmente es amiga muy cercana de Hande. ¿Se imaginan la escena?
Seguramente Ande, con la emoción a flor de piel, le contó a Demet todo lo que sentía por Kerem. Le habló de las mariposas en el estómago, de las noches en vela, de la felicidad que sentía al estar cerca de él, de cómo su corazón latía más fuerte cuando lo veía. Le contó de cada detalle, de cada gesto, de cada momento especial que compartían en el set, qué momento más íntimo y conmovedor. ¡Qué envidia sana! ¿Cómo sabemos esto? Bueno, no tenemos una confirmación directa y explícita de Ande, una declaración oficial. Pero las pistas son claras, muy claras. En varias entrevistas, Demet ha hablado de la amistad que tiene con Ande, de cómo se apoyan mutuamente, de la confianza que existe entre ellas. Ha contado cómo se ríen juntas, cómo se cuentan todo, cómo se cuidan. Además, en las redes sociales hemos visto fotos y vídeos de ellas juntas, compartiendo momentos de complicidad y risas, de viajes, de celebraciones, de momentos cotidianos que demuestran la solidez de su amistad. Y por supuesto está el hecho de que Demet es una persona muy cercana a Ande y a quien, lógicamente, le contaría sus secretos más íntimos. ¿A quién más le contarías tus sentimientos si no a tu mejor amiga? Sería, sin duda, la primera persona a la que recurrirías, ¿verdad? Otro detalle importante es que en el mundo del espectáculo, es común que los actores y actrices compartan sus sentimientos con personas de confianza, como sus amigos y amigas. Es una forma de desahogarse, de buscar consejo, de sentirse acompañados en un mundo tan exigente y lleno de emociones, donde la fama y la exposición pública pueden ser muy intensas. Es como tener un refugio seguro, un espacio donde puedes ser tú mismo, donde puedes mostrar tus debilidades y tus miedos sin ser juzgado. Además de Demet, otra persona que pudo haber sido confidente de Ande fue su hermana, Gamze Erzel. La hermana de Ande siempre ha estado muy presente en su vida, siendo un pilar fundamental en su carrera y en su vida personal. Siempre ha sido una de sus personas más cercanas, una fuente de apoyo y cariño incondicional. Es muy probable que Ande le haya compartido sus sentimientos sobre Kerem, que le haya hablado de sus dudas, de sus alegrías y de sus miedos. Que le haya pedido consejo y apoyo. Sin embargo, en las entrevistas que se han realizado a Gamze, no se ha hecho explícito que Ande le haya revelado directamente sus sentimientos, por lo que podemos deducir que la persona más allegada a quien Ande le pudo haber contado sus sentimientos con mayor detalle y profundidad fue Demet Özdemir. Es importante recordar que la relación entre Ande y Kerem no fue solo un romance de pantalla, una actuación más. Su química traspasó las barreras de la ficción y se convirtió en una realidad. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, las miradas robadas, todo lo demostraba. Su amor era evidente. Parecían ser dos imanes que se atraían inevitablemente, creando una conexión especial que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y aunque no podemos saber con certeza absoluta los detalles de esa confesión, lo que sí podemos afirmar es que Ande compartió sus sentimientos con alguien de confianza, alguien que la entendía, que la apoyaba en ese momento tan especial de su vida, que la impulsaba a ser feliz. Y es que al final, lo más importante es el amor, ¿verdad? Y Ande y Kerem nos regalaron una historia de amor preciosa, que nos hizo soñar y creer en el romance, que nos hizo vibrar con cada momento que compartían en la pantalla. Y aunque su relación haya terminado, nos dejaron un legado de cariño, de complicidad y de mucha, mucha, mucha emoción. Nos regalaron un sueño hecho realidad. Y la verdad es que todos nos enamoramos de su amor. Así que en resumen, Ande le confesó sus sentimientos por Kerem a una persona muy cercana a ella, su amiga, su confidente, su hermana del alma, Demet Özdemir. Impresionante. Una amiga confidente que conocía el secreto mejor guardado de Ande. Una amiga que probablemente la apoyó, la aconsejó, y la acompañó en ese camino lleno de emociones. Es importante recordar que más allá de las especulaciones y los rumores, lo más importante es respetar la privacidad de Ande y Kerem y celebrar el legado de Love is in the air. La serie nos regaló momentos inolvidables y la historia de amor de Ande y Kerem, tanto en la ficción como en la realidad, nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Hemos desentrañado uno de los secretos más intrigantes de Love is in the air, y hemos descubierto a quien le reveló Ande sus sentimientos por Kerem. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Me encanta compartir estos chismes con ustedes. No olviden que me encanta leer sus comentarios. Déjenme saber qué les pareció el vídeo, qué opinan de Ande y Kerem, y si quieren que hable de algún otro tema relacionado con la serie.
¿Cuál fue su escena favorita? ¿Qué es lo que más recuerdan de Eda y Serkan? Sus opiniones son muy importantes para mí. Sus comentarios me llenan de alegría. Y por favor, no se vayan sin dejar su me gusta y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familia. Res para que todos puedan disfrutar de esta apasionante historia de amor. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así estarán al tanto de todo. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme con mucho cariño, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden siempre creer en el amor. Hasta la próxima.